La verdad. Buenas tardes, damos inicio a los temas varios. De antemano Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de todo es para bien y el fundamento pues creo que es muy conocido, Romanos 8:28. Este es un tema, oigan bien lo que puse aquí, vamos a ver si está acorde con lo que pensaba decir. Este es un tema muy importante en nuestra vida como creyentes, que sirve mucho para fortalecer nuestra fe. El problema es que a muchos de nosotros nos cuesta creer o aceptar que las situaciones adversas son para bien, y dice que todas. Que Dios nos ayude a entender y a creer de una vez por todas que todo es para bien. Que Dios nos ayude, porque yo les soy sincero, yo preparo este tema, no lo hago de una sola ni emocionalmente, porque el primer confrontado soy yo mismo. Porque yo me he visto en situaciones en donde uno le cuesta, porque esa es la verdad. Le cuesta entender que todo es para bien. Y ahí finaliza, cuando le damos el versículo, nos vamos a dar cuenta. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces mire que a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si todo es para bien, por obvias razones, Dios no nos va a llamar para hacernos el mal, porque esa no es la naturaleza de Dios. Lo que nos cuesta es entender o creerlo, que eso es más tremendo todavía. Voy a leerlo aquí en varias versiones. En la TLA dice: sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Entonces, para que entendamos ese de los que lo aman, o sea, de los que lo aman, ¿quiénes son? Los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. O sea que, de acuerdo a su plan, los que lo aman, primero han sido amados por Él. Y entendieron lo que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. En la PDT dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Entonces mire que en uno dice plan y en otro dice propósito. La Nueva Traducción de la Biblia al Día dice: además sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para el bien nuestro. Aquí hay una traducción de una que es rarita, a la vez la coloco, y dice Huneman, y dice que todo coopera para bien. ¿Qué es cooperar? Colaborar y ayudar, habla de eso. Entonces, que todo ayuda para bien. Volvemos a lo mismo de la Reina Valera. Todo es para bien. Lo que nos esté pasando es para bien. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué, porque el contexto habla más claro, pero es empezar a entender de una vez por todas que todo es para bien, lo que sea que nos esté pasando. Mire que me hace acordar de un pasaje, creo que es una de las cartas de Pedro, de que no nos asombremos de la prueba de fuego que nos ha sobrevenido como si algo extraño sucediera. O sea, que nosotros de los problemas o situaciones no debemos asombrarnos. Dice la prueba de fuego. O sea, si usted lo analiza, todas esas cosas nos están probando a nosotros. Palabras claves: sabemos, código 1492 del griego eido. Habla de conocer, saber, percibir, reconocer, saber, ver, comprender, entender, informar, mirar, ver con percepción. Entonces yo a veces resalto las que me parecen acertadas a sabemos. Para mí las acertadas son conocer, entender y ver con percepción. Otra palabra, aman, código 25 del griego agapao, y habla de amar, ser amado. Mire que lo que les decía ahora, más de ser amado. Él nos amó, de tal manera nos amó, como refiriéndose a superiores e incluyendo la idea de obligación, respeto, veneración, significando amar y servir con fidelidad. Eso es lo que nos corresponde a nosotros después de haber sido amados.
Nos habla de qué? De la obligación que tenemos con Dios, del respeto, de venerarlo, de amar y servir fielmente. Mateo 6:24, Mateo 22:37, Marcos 12 versículos 30 y 33, Lucas 16:13, Romanos 8:28. Después dice, los que aman al Señor significa discípulos fieles o seguidores del Señor, o sea, los verdaderos creyentes. Efesios 6:24, Santiago 1:12 y Santiago 2:5. Otra palabra, ayudan, código 4903 del griego sunergeo, y habla de ser un colaborador, es decir, cooperar, actuar, ayudar, colaborar. Entonces dice que todo ayuda para bien, o sea, todo coopera, actúa, colabora con nosotros y con nuestra formación. Otra palabra, bien, código 18 del griego agathos, y habla de bien, beneficio, bueno, cuando se refiere a cosas abstractas, algo útil y provechoso, beneficioso. O sea que si ayuda para bien, es útil, es provechoso y es para nuestro propio beneficio. O sea que si todas las cosas ayudan para bien, si nos dice que es por su propio bien, es porque así es. Romanos 8:28, Romanos 12:21, Romanos 13:4, Gálatas 6:6, Efesios 4:28, Efesios 6:8, Primera Tesalonicenses 5:15, Filemón versículos 6 y 14, no digo capítulo porque solamente tiene uno. Otra palabra, propósito, código 4286 del griego prótesis, hágalo bien, prótesis, propósito. O sea que usted tiene una prótesis, diría uno que la tiene con un propósito. Propósito, habla de propósito, desear, designio, se refiere al propósito eterno y consejo de Dios, a los que conforme a su propósito, el propósito eterno, siendo aconsejados por Dios. Romanos 8:28, Romanos 9:11, Efesios 1:11, Efesios 3:11, Segunda de Timoteo 1:9. Y la última palabra clave es llamados, código 2822 del griego kletos, y habla de invitado, es decir, nombrado o especialmente santo llamado. Entonces, cuando habla de kletos, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que Dios nos invitó para cumplir su propósito en nosotros. Comentario Biblia de las Américas de Estudio 2000. Dice que todas las cosas cooperan para bien. Dios en su soberanía, óigalo bien, puede usar todo, aún la adversidad, para el beneficio del creyente. Todo, aún la adversidad, aún lo malo, para nuestro beneficio lo puede volver. Mire que eso lo lleva a uno a acordarse del caso de José en Egipto. Después dice a los llamados, es decir, los que son invitados por Dios a la fe en Cristo, por medio de la cual reciben su salvación. Que eso, en este caso, sucedió en el mío o de todos los que hemos creído. Invitados por Dios a la fe. ¿Por medio de qué? El evangelio que llegó a nuestras vidas. Para salvación. Romanos 1 del 6 al 7, Primera de Corintios versículos 2 y 24 y Hebreo 9:15. Otro comentario de la Biblia Plenitud. Aún en las dificultades y sufrimientos, aún en la más amarga desilusión, aún cuando maltratados, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de esas situaciones. O sea que en medio de cualquier situación difícil de nuestra vida, allí está Dios, para que se cumplan sus buenos propósitos en sus hijos. Puede que Dios cambie o no la situación directamente, pero aún si se mantiene difícil, Dios garantiza buenos resultados al final, inclusive
una mayor madurez a quienes conforme a su propósito son llamados. Mire que si no obrará para bien con lo que dice aquí, una mayor madurez. O sea que, ¿qué hacen las dificultades en nosotros como cristianos? Nos madura. Tiene una nota: las certezas que nos comunica este versículo deben entenderse a la luz de la unión responsable con el Espíritu Santo de que se habla en los versículos 26 y 27, para que usted lo lea. Esto tiene que ver mucho con la vida espiritual. El Espíritu como intercesor de nosotros. Según las palabras clave, vamos a ver qué nos dicen las palabras clave acerca de Romanos 8:28, sabiendo que todo ayuda para bien, todo obra para bien. La palabra sabemos habla de conocer, entender, aman, discípulos fieles que respetan, aman, sirven y siguen al Señor, ayudan, cooperar, actuar, colaborar. Bien, habla de beneficio, útil, provechoso. Propósito, habla de desear, designio, propósito eterno y consejo de Dios. Llamados, habla de invitado, nombrado, santo. O sea que el que ha sido llamado y tiene ese llamado, lo ha aceptado, es santo. ¿Cómo queda el versículo según las palabras claves? Óigalo bien: lo que ha hecho Dios por medio de Jesucristo, nuestros padecimientos por Cristo, nuestra esperanza y paciencia. Quiero hacer una pausa. Lo que estoy leyéndoles fue lo que puse acerca del contexto. Entonces, lo que ha hecho Dios por medio de Jesucristo, nuestros padecimientos por Cristo, nuestra esperanza y paciencia, y la dirección e intercesión del Espíritu Santo, o cualquier otra situación que pueda pasarnos como seguidores de Cristo. En este contexto conocemos y entendemos que como discípulos fieles que respetamos, amamos, servimos y seguimos al Señor, todas las cosas, situaciones o lo que nos suceda coopera, actúa o colaboran en beneficio, siendo útiles o provechosas para los que de acuerdo al deseo, designio, propósito eterno y consejo de Dios ha invitado o nombrado para ser santo. O sea que nosotros entramos en un proceso de santificación y las cosas que nos pasan nos ayudan a formar esa vida santa. Su propósito es, póngale cuidado para que entendamos, conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? Salvarnos por medio de Jesucristo y hacer que seamos semejantes a Él. Después de salvarnos, formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, ¿por qué todas las cosas ayudan para bien? Porque lo que está haciendo Dios, lo primero fue salvarnos. Después nos está haciendo semejantes en los padecimientos a Cristo. Y después está formando el carácter santo y obediente que tuvo Cristo. O sea que, ¿qué es lo que hace Él? Nos llama, nos limpia, o como dice aquí mismo, los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. O sea, todo el proceso que hace Dios en nosotros. O sea, y ese propósito se forma en esta vida a través de las situaciones. Romanos 8, del 29 al 30. Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Tesalonicenses 2:14. Romanos 1:16. Marcos 16, del 15 al 16. Bueno, vamos a hablar aquí del contexto. Póngale cuidado a esto para que nos quede más claro y más entendible. Yo lo tuve que analizar porque precisamente necesito creerlo totalmente. Yo hay veces que en situaciones entiendo de que todo ayuda para bien, pero en otras lo reconozco, me cuesta. Porque es que a veces se le vienen unas a uno que uno dice, esto es para bien, ay Dios mío, pero eso es una gran verdad, es para bien, lo dijo el Señor, Él no miente ni se arrepiente. Entonces mire, el contexto
nos habla de vivir en el Espíritu. Vamos a mostrarlo con justa razón, con pruebas. Romanos 8:28 dice que todo ayuda para bien, pero si usted analiza el contexto dice viviendo en el Espíritu. Entonces depende mucho entender esto o aceptar que todo ayuda para bien en la vida en el Espíritu. Entonces habla de vivir en el Espíritu, de no andar de acuerdo a nuestros malos deseos carnales, sino obedeciendo la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo, pensando en hacer lo que Él desea. También nos habla que el ocuparnos de la carne nos separa de Dios, pero el ocuparnos de lo que desea el Espíritu Santo nos hace tener vida eterna y paz. También nos habla de que si el Espíritu Santo mora en nosotros, por eso dice, si es que el Espíritu mora en ustedes, ya no debemos vivir según nuestros malos deseos carnales, porque así no podremos agradar a Dios ni obedecerlo. También nos habla de que los que tienen el Espíritu Santo son de Cristo. Estoy hablando del contexto. Son hijos de Dios y que su Espíritu Santo nos ayuda en nuestra confianza, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos y nos guía. Hago una pausa, nos ayuda. O sea que si el Espíritu Santo nos ayuda, debemos andar en el Espíritu y así entenderemos y aceptaremos que todo es para bien. Depende mucho de la vida en el Espíritu. Entonces, ¿qué puede decir uno? Cuando a uno le cuesta entender, le falta todavía sujetarse más a la voluntad del Espíritu. Entonces, a veces, en esos casos en que podemos amargarnos, desanimarnos, estresarnos o hasta ponernos a llorar por la situación, tal vez estamos un poquito carnales. O sea que si realmente hemos nacido de nuevo del Espíritu, en Él debemos vivir. Él nos debe guiar. Solo así somos más que vencedores y podremos saber y aceptar con confianza que todo es para bien, porque fue Dios quien nos llamó, nos eligió y nos aceptó para que fuéramos semejantes a su Hijo Jesucristo. Entonces las circunstancias Dios las dispone para bien, para que seamos formados en el carácter de Cristo, en el carácter de que si alguien nos insulta, ¿qué hizo Jesús ante eso? Agachó la cabeza y no abrió la boca. Cosas como esas es la que Dios está formando en nosotros por medio de las circunstancias. Cuando Él oró en Getsemaní, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. La situación difícil, Señor, si es posible, quíteme esta situación, ayúdeme con esto. Pero si esa es su voluntad, que así se haga. Todo es para bien. ¿Por qué? Muchas veces nos cuesta creer y aceptar que todo es para bien. Me ha pasado a mí también, lo reconozco. Porque le estamos dando más lugar a nuestros malos deseos carnales y no estamos viviendo en el Espíritu, bajo su guía y conforme a la palabra de Dios. Entonces vienen los sufrimientos y aflicciones y reaccionamos carnalmente y no aceptando la voluntad de Dios de que todo es para bien y de que nos está conformando a la imagen de Cristo. O sea que es para bien o no. Más vale miremos por qué no aceptamos muchas veces que todo es para bien. Nos están dominando, nos están cogiendo ventaja nuestros malos deseos carnales y nos llevan a ¿qué? A enojarnos, a estresarnos, a llorar, a renegar, a la queja, a la duda. Gálatas 5 del 22 al 25. Para que usted mismo lo lea, o bueno, aprovechemos y lo leemos aquí pues. Gálatas 5 del 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿La clave cuál es?
viviendo en el Espíritu, andemos en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. No es fácil estar pasando por una situación bien difícil y aceptar que todo es para bien. No es fácil, porque podemos decirlo de dientes para afuera. ¿Por qué puse esto? Porque muchas veces hemos dicho todo es para bien, pero por dentro ¿cómo estamos? Tal vez amargados, tal vez estresados. Todo es para bien, lo decimos de dientes para afuera, como el que conoce este versículo de Romanos 8:28. Todo es para bien, pero no aceptar de corazón la voluntad de Dios y su trato con nuestras vidas, la prueba de fuego que nos ha sobrevenido. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo para tener la fe, aceptar lo que Dios está haciendo y tener paz en la tormenta. La paz en la tormenta es la confianza en Dios. Es entender que todo es para bien. Paz en la tormenta. Dale cuidado a este ejemplo que yo lo había oído hace bastante tiempo. Dicen que las águilas entienden que los vientos fuertes de tormentas son para bien. Las águilas entienden esos vientos de tormentas. ¿Cuánto más nosotros tenemos este ejemplo para que aprendamos? Porque les sirve para transportarse, ya que ellas vuelan por encima de ¿qué? De los vientos y tormentas, comienzan a planear dejándose llevar y así descansan del aleteo diario. O sea que ellas suben sobre la tormenta y empiezan a planear. La tormenta, los vientos fuertes la van transportando. ¿Yo? Le sacan provecho a las malas circunstancias. O sea que todo es para bien. En Deuteronomio 8, del 1 al 6, puse aquí, creo que hay una muestra de que todo es para bien. ¿O usted qué piensa? Vamos a leerlo. Yo le digo porque yo lo leí y definitivamente sí es para bien. Un pedacito, por lo menos el versículo 3. Y te afligió, el 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Imagínese, en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Era para bien? Para probarte, para bien, para ver cómo estaba su corazón con Dios, para ver si iba a ser de aquellos que decían, mejor era habernos quedado en Egipto. Prueba al que sigue, a ver de qué está hecho, si realmente creyó. Por eso es que mucha gente vienen los problemas y dice, no, pues si esto es así, mejor se retiran. Nunca fueron, nunca amaron a Dios o nunca conocieron el amor de Dios. Ejemplos como la parábola del alfarero de Jeremías 18, del 1 al 6. Usted lo leerá. ¿Y qué hace el alfarero con el barro cuando tiene imperfecciones? El ejemplo de José en Egipto. Mire que él estuvo en Egipto y le dieron autoridad, mejor dicho, él terminó hospedando a sus hermanos, terminó dándoles él a ellos en los momentos difíciles. Eso está en Génesis, los capítulos 38 al 45. Lo mismo de Daniel en Babilonia, en Daniel 2, del 1 al 49. Después de que le interpretó el sueño a Nabucodonosor, mire todo el bien que le vino. Después de que Sadrach, Mesach y Abednego fueron sacados del horno de fuego, ¿cómo les fue a ellos? Fueron nombrados, fueron enaltecidos, todo obró para bien. Si todo es para bien, es porque Dios quiere esto. Primero, en Romanos 6:22, que nos santifiquemos y alcancemos la vida eterna. Nos está guardando, nos está ayudando a fortalecer nuestra vida espiritual para que sea santa y lleguemos a la meta. Romanos 6:22, usted lo leerá. Segundo, Mateo 7, del 16 al 20. Para que seamos buenos árboles y demos buen fruto. Todo obra para bien para que seamos ese tipo de árboles. Tercero, Primera Tesalonicenses 4:7. Para que no sigamos pecando y vivamos vidas santas. Usted lo leerá y se dará cuenta.
Cuarto, Gálatas 5 del 22 al 25, para que vivamos y andemos bajo la guía del Espíritu Santo, para que muera la carne y se vea el resultado de su obra. La idea es que cada día se vea más ese fruto, para que cada día reflejemos más amor, más gozo, más paz, seamos más pacientes, benignidad, bondad, más fe, más mansos y más dominio propio, que es la templanza. Quinto, Santiago 1 del 2 al 4, para probar nuestra fe en las dificultades, para aprender a soportar con paciencia la prueba de fuego. Es para bien, porque nuestra fe necesita ser probada con padecimientos en este mundo. Esa es la fe probada, si vamos a confiar en Dios cuando estemos en dificultades, si lo vamos a abandonar, si vamos a buscar la ayuda de otros antes que la de Él. Primera de Pedro 4 del 12 al 19, Primera de Pedro 1 del 3 al 9, Primera de Pedro 2 del 18 al 21, Primera de Pedro 3 versículos 14 y 17, Segunda de Timoteo 3:12, Juan 15 del 18 al 20, Mateo 10 del 16 al 25, Mateo 24:9. Concluimos. Conclusión, esto es bueno que lleguemos a algo y que estemos de acuerdo. Que todo es para bien. Sí o no es para bien con lo que hemos visto, con lo que hemos escuchado o cuando vean el video. Vuélvanlo y véalo. Y realmente, si usted me pregunta a mí, cada día me aferro más a que todo es para bien. Me esté yendo como me esté yendo. Tenga o no tenga para comer. Tenga o no tenga dinero. Esté pasándola bien o esté pasándola mal en cualquier cosa. Lo que sea. Cada día el Señor me va mostrando que realmente todo es para bien. Una de las cosas en las que todo es para bien, paciencia. Soy una persona muy formada en la paciencia y Dios ha hecho su obra. Falta, obviamente. Que toda situación Dios la dispone para bien. Que ahora que somos de Cristo, óigalo bien, porque esa es la clave. Entramos en el camino y a partir de que nosotros entramos y somos de Cristo, sellados con el Espíritu Santo, todo es para bien. Todo lo que nos sucede, por malo que sea, es para formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cómo era Cristo? Manso y humilde de corazón. A eso nos quiere llevar Dios. ¿Cómo era Cristo? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No se creía más que nadie. No era orgulloso. Todas esas características que a veces se nos salen a nosotros es las que Dios está tratando para que nos parezcamos a Cristo. El contexto nos muestra la necesidad de la guía del Espíritu Santo. Mire que por eso el contexto empieza hablando. Viviendo en el Espíritu. Y habla de la guía del Espíritu Santo. Como dice, los que son de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Solo así los verdaderos discípulos aceptarán la voluntad de Dios y entenderán el fruto de la aflicción, que es para bien. Todo es para bien. ¿Por qué más adelante dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿De qué habla? Después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, peligro o espada. Ese es el contexto que sigue más adelante. Y por todas estas situaciones tenemos que pasar. Algunas de estas tenemos que estar viviendo. Y sabemos que todo eso es para bien y todo eso nos está formando. Tremendo, pero así es. El fruto de la aflicción es para bien. Necesitamos es que la guía del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu. Pensemos bien lo que nos esté pasando ahora, que estamos en las manos de nuestro Dios Todopoderoso, que nos ha dado su amor eterno. Su amor eterno. Él nos ama. Él prometió cuidarnos, estar con nosotros, ayudarnos, aconsejarnos.
Todo lo que Dios hace con nosotros es para bien. ¿O ustedes creen que si estamos pasando una situación difícil, Dios nos olvidó? ¿O Dios nos quedó mal? ¿Nos defraudó? ¿Nos dejó botados? Jamás. Es para bien. Al final, ¿qué? Da el fruto. Estamos siendo formados para dar ese fruto que Dios espera de nosotros, como seguidores de Cristo. Finalizamos con los versículos. Romanos 8 del 35 al 39, Romanos 5 del 3 al 4, Génesis 50, 20, Deuteronomio 8, versículos 2 al 3 y 16, Salmo 46 del 1 al 2, Jeremías 24 del 5 al 7, Zacarías 13, 9, Segunda de Corintios 4 del 15 al 17, Segunda de Corintios 5, 1, Filipenses 1 del 19 al 23, Segunda de Tesalonicenses 1 del 5 al 7, Hebreos 12 del 6 al 12, Santiago 1 del 3 al 4, Primera de Pedro 1 del 7 al 8, Apocalipsis 3, 19, Romanos 5, 5, Éxodo 26, Deuteronomio 6:5, Nehemías 1:5, Salmo 69, 36, Marcos 12:30, Primera de Corintios 2:9, Santiago 1:12, Santiago 2:5, Primera de Juan 4, versículos 10 y 19, Primera de Juan 5 del 2 al 3, Romanos 8:30, Romanos 1 del 6 al 7, Romanos 9 versículos 11 del 23 al 24, Jeremías 51, 29, Hechos 13, 48, Gálatas 1:15, Efesios 1 del 9 al 10, Efesios 3:11, Primera de Tesalonicenses 5:9, Segunda de Tesalonicenses 2 del 13 al 14, Segunda de Timoteo 2:19, Primera de Pedro 5:10. En el momento en que yo estaba finalizando de colocar estos versículos, vino a la mente mía, pues digamos que es de Dios. O sea, digo digamos porque yo no me voy a decir pues firmemente que haya sido, pero se me vino a la mente algo y lo puse aquí. La oscuridad es para bien, es para tener necesidad de la luz. ¿Se da cuenta? Entre más oscura sea la situación, más necesidad tenemos de la luz. Llevémoslo a la vida espiritual. Entre más difícil sea la situación, vamos a tener más necesidad de Dios, la luz. Por ahí una vez oí una frase que dice así: cuando más oscura está la noche es porque está por amanecer. O sea que la tribulación es momentánea, ahí lo dice el contexto también. No se compara con la gloriosa vida que vamos a vivir. La tribulación nos está preparando para esa gloriosa vida en el cielo, junto con Cristo. Entonces, mis queridos hermanos, oyentes o todo el que esté interesado en estos temas, este es uno de aquellos que necesitamos creer sí o sí. Todo es para bien. Tenemos un Dios que nos dio su amor eterno y yo creo que no nos va a hacer nada malo. Nos está formando, nos cuesta, es difícil. Es difícil doblegar nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra carne. Es difícil cuando Dios sabe en qué estamos mal y empieza a tratar con nosotros. Cuesta, es duro, hay lágrimas, pero con todo y eso, Dios nos ama. En Cristo nos ama y está haciendo todo para bien. Nos conviene madurar, nos conviene parecernos cada día más a Cristo. Nos conviene ser espirituales y no carnales. Evaluémonos y creámosle a Dios que todo es para bien. Mi deseo es que todos, y los que estén oyendo, incluido yo, que todos entendamos que todo es para bien, por difícil que sea. Así como Abraham en esperanza contra esperanza creyó. No tenía de dónde agarrar, de a qué aferrarse. Simplemente le creyó a Dios. Y así debemos hacer nosotros. Bueno, Señor, si todo es para bien,
sea hecha tu voluntad. Dios les bendiga.